Hola, ¿qué tal? Un caluroso saludo a todos los que nos están viendo desde su casa o desde las redes sociales. Estamos acá nuevamente con la profesora Maribel Salgado, nuestra profesora de Historia, para quien pido un caluroso y fuerte aplauso. No me aplaudo. Hola, nos encontramos nuevamente. Vamos a seguir trabajando en esta cápsula, entregando las herramientas que ustedes necesitan para resolver de buena forma sus ejercicios para esta prueba de transición. Hoy día yo les voy a presentar las categorías de la historia. Vamos a tomar a un historiador francés de la Escuela de los Anales del siglo XX, comienzos del siglo XX, Fernando Braudel, y en base a este historiador vamos a hablar de estas categorías. ¿Cuáles son estos elementos que son parte de la historia? ¿Por qué son tan importantes? Porque todo hecho histórico está constituido por estos elementos. Eso es importante, ¿no? Hay una estructura para poder entender los fenómenos históricos. Hay una estructura, hay una coyuntura, hay un tiempo histórico, hay una duración. Eso es importante. Entonces, las imágenes que ustedes ven ahí son imágenes relacionadas con el periodo histórico que vamos a tomar hoy día. Vamos a ver un video cortito del periodo parlamentario, régimen parlamentario, y luego vamos a ir trabajando con ejemplos de preguntas para esta prueba de transición según estas categorías. Estaba pensando precisamente en aquello cuando veía estas imágenes, ¿no? La salitrera, si no estoy equivocado. Vamos a hablar ahí, ¿cierto?, del aspecto económico. Bueno, me imagino ahí los grupos de élite a finales del siglo XIX. Congreso Nacional, ¿cierto? El contraste Balmaceda. del principio del siglo con las formas de vida en los conventillos, en la zona rural, ¿cierto? Por lo tanto, aquí están los ámbitos. Claro. Social, sí. Político, les productivo, puse ahí. Claro. Productivo. No, bien. Y hay una moneda ahí. Relacionado con la imagen que está ahí arriba, ¿verdad? Con la salitrera. Ah, claro. Claro. Es una ficha, no una moneda. Es una ficha. De la pulpería. Exactamente. Mira, recordemos me acordé. Sí, Mira, recordemos que en la zona norte, en la oficina, estaba esta pulpería y a los mineros se les pagaba con fichas. Fichas que tenían que cambiar en la misma pulpería que estaba en la oficina salitrera. No hay derechos laborales en aquel momento. Nada, absolutamente. No hay justicia social, digamos. Este periodo es súper importante porque en realidad acá ya se comienza a hablar de derechos laborales. Sumamente importante. Y es como también la consecuencia de lo que pasa en Europa post-revolución industrial. Van a surgir también movimientos pro trabajo, marcados por probablemente la influencia internacional. Van a surgir, las primeras organizaciones obreras en Chile. Por ejemplo, las mancomunales, las sociedades en resistencia. Se comienza a hablar del contrato de trabajo por primera vez, pero que no se logra. Como una relación entre partes, digamos. Exactamente. Sí. Y me imagino también surgirán acá nuevos referentes políticos, ¿cierto? Que intentan llevar a otro escenario esta relación. Es un periodo súper rico políticamente, económicamente, socialmente, ¿ya? Aunque también es un periodo de crisis. Aquí nos vamos a encontrar con Luis Emilio Recabarren, por ejemplo, sumamente importante en el ámbito político y en el ámbito laboral. Ya nos vamos a encontrar con Valentín Letelier, defensor de la educación, con Malaquías Concha, por ejemplo, uno de los fundadores del Partido Democrático en 1887 y que desaparece prontamente. ¿Pero por qué fue tan importante? Porque representaba a los trabajadores urbanos. Nos vamos a encontrar también con algunas acciones bastante tétricas dentro de la política nacional, ¿no? Sí. Exactamente. Porque en este periodo correspondería la matanza de Santa María. Desde el punto de vista social, a eso apuntábamos. Esa es como la más emblemática, pero no es la única, porque en realidad hubo bastantes movimientos sociales, como la huelga de la carne en 1905 en Santiago, la huelga de los estibadores portuarios en Valparaíso. Es un periodo álgido en movimientos sociales. De mucho estallido social. Mucho estallido social. Y que está tapadito en la historia, porque en realidad la matanza de la Escuela de Santa María, en el periodo se habló de cerca de 200 muertos. Se minimizó. Pero hoy día se habla de 2.000 muertos. Ya, por eso es tan importante. Es un hito desde el punto de vista social, laboral, la matanza de la escuela. También. Claro, la matanza de la Escuela Santa María en Iquique. Algo pasó en nuestra sociedad después de eso, ¿no? Claro, yo creo que el cambio más sustantivo en este periodo va a estar dado por Arturo Alessandri Palma al finalizar el periodo, 1920. ¿Ya? Porque ahí comienza a aparecer esta incipiente clase media y comienza a empoderarse también. Políticamente, empieza a participar políticamente. Claro, y hoy día sabemos que la clase media está empoderada.
Claro. Ya, totalmente. Avancemos entonces, vamos. Ya, hoy día estábamos conversando, hicimos un preámbulo bien, Sí, bien amplio en un realidad, recorrido. porque el profesor aquí quiso profundizar en la historia, ¿ya? Entonces vamos a tomar a este historiador francés, Fernando Braudel, ¿ya? Con las categorías de la historia. Él es un historiador de la Escuela de los Anales. En historia, historiografía, ya hay diversas escuelas, ¿no es cierto?, que es importante, y los profesores que estudiamos, ¿no es cierto?, historia, tuvimos historiografía en la universidad y estudiamos las distintas corrientes. Entonces, esta es la más actual y sumamente importante, ¿ya? Él habla de 5 elementos que están presentes en un hecho histórico, en un proceso, en un acontecimiento. Y estos son claramente el tiempo, la estructura, la duración, el espacio y la coyuntura. ¿Ya? Súper clarito, todo hecho histórico está situado en un tiempo y en un espacio. Por ejemplo, profesor, ¿qué hecho histórico se le ocurre? La misma matanza de Santa María. Claro, ¿cierto? estamos en el periodo parlamentario, 1907, Pedro Montt gobernaba nuestro país. Y tiene un inicio y tiene un final, un claro, término, ¿ya? un término como El acontecimiento. espacio en el norte, Claro. Iquique, la Escuela Santa María. La estructura en historia se refiere, a ver, para que entiendan los estudiantes que van a dar Sí. esta prueba y los que nos están viendo, la estructura se refiere a las causas de largo plazo, aquellos Perfecto. elementos que se van gestando y que van a dar origen definitivamente a un proceso más importante. Elementos que están presentes en aquel tiempo y que no se desvanecen rápidamente. Claro, por ejemplo, acá en el periodo parlamentario, veamos la parte social. ¿Cuáles son los antecedentes de este estallido social, de estos movimientos que surgen? ¿Ya? Evidentemente que es el descontento social, Claro. porque no se respetan, no hay condiciones laborales. Son las condiciones físicas de vida también. Claro, ¿cierto? no hay un contrato de trabajo, no hay jornadas laborales. Entonces, eso es de largo plazo. Claro. Estalla el movimiento. Claro. No ¿Ya? desaparecen de la noche a la mañana. Son Claro. una coyuntura. Eso, la coyuntura, a ver, la estructura son antecedentes de largo plazo. Sí. La coyuntura es el factor detonante. Perfecto. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, veamos otro hecho en historia para que vayamos recordando a los estudiantes. La independencia de Chile. Sí. ¿Ya? ¿Cuál es la coyuntura, el factor detonante de este proceso? El presidio del Muy rey de bien. España en manos de las fuerzas napoleónicas. Muy bien. ¿Sí? Claro, ese es el factor detonante, el cautiverio del rey Carlos IV, quien IV. deja el poder en manos de su hijo Fernando VII, ya es tomado prisionero, recordemos que estuvo prisionero hasta 1814, y ese es el factor que va a desencadenar, claro, los procesos separatistas de las colonias americanas respecto de la madre patria, diríamos, Claro. respecto de España en ese periodo. Ya en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, factor detonante, coyuntural, el asesinato del archiduque Francisco sí. Fernando. En la Segunda Guerra, ¿cuál será el factor detonante? La invasión de Alemania a Polonia, claro, la ocupación del corredor Claro, del porque Danzig. eso finalmente hace que se armen bloques en Claro, virtud de esa invasión sí. y de las proyecciones. Por eso son tan importantes estos elementos, el tiempo, ¿no es cierto?, el espacio, el lugar, la estructura, la duración, todos los fenómenos históricos, los acontecimientos, los procesos, sucesos, que es muy similar, tienen una duración. Claro. Ya algunos en un periodo mayor breve, o de menor claro, intensidad. o menor cuantía, diríamos. Veamos un ejemplo Vamos. donde están presentes estos elementos. ¿Leo yo? Ya. Durante el periodo de la organización de la República, entre 1823 y 1830, se desarrollaron diferentes normativas constitucionales que buscaban dar al país una estructura institucional definitiva. Pero estas cartas fundamentales resultaron insatisfactorias por las pugnas entre sus ideólogos, los distintos sectores de la aristocracia y los caudillos militares. Entre las causas de estas confrontaciones es posible destacar. Ya. ¿Qué es lo que vemos en este documento de la organización de la República, 1823-1830? ¿Ya? Un intento fallido. Causas, por lo tanto, ahí nos están preguntando de los elementos estructurales. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, dice, entre las causas de estas confrontaciones, recordemos que entre el 23 y 30 se busca el mejor gobierno para Chile. Sí. Y por lo tanto había que tener una carta fundamental Claro. después de la independencia. Ya. La número 1 dice, la inexperiencia política de la élite gobernante del periodo. Podría ser. Correcto. Podría ser. 2, la confianza excesiva en el poder de las leyes para organizar la sociedad. Bueno, hubo varios intentos y No dio resultado, pero... intentos, o sea, probablemente confiaron de que
una de las soluciones, y estoy haciendo una intuición, una de los elementos que podía salvaguardar o dar estabilidad tal vez sería tener esta carta fundamental. Claro, Entonces, ellos estaban seguros, los claro, distintos entonces, sectores. La 2 debiese, la confianza excesiva en el poder de las leyes para organizar la sociedad, ¿podría tener cabida? Correcto. Ya, entonces la 1 y la 2 parece que tienen Correcto. solvencia. Ya. La número 3 dice el brusco cambio institucional que significó pasar de una monarquía a una república. Hubo un cambio brusco ahí, tuvimos un periodo de independencia. Pero nunca tuvimos una monarquía acá, digamos, ¿no? Pero nosotros recordemos que éramos una colonia de la corona española, claro. ¿no es cierto? Chile era la Capitanía General del Reino de Chile, dependiente del Virreinato del Perú, y pertenecíamos a España, ¿ya? Por lo tanto, es compleja la alternativa número 3, porque claro, vivíamos bajo un sistema monárquico, claro, pero no sé si nuestro gobierno funcionalmente podría llamarse monarquía. No sé si me logro explicar más, porque efectivamente no la teníamos. No, éramos un apéndice. Ya, lo que tenemos que tener claro acá es que, a ver, si bien en la colonia, periodo anterior a la independencia, nosotros teníamos gobernadores. Exacto. Pero estos gobernadores eran nombrados desde España, vía Consejo de India, ¿ya? Dependiente de la corona española. Por lo tanto, y en palabras simples, Chile, las colonias americanas eran eso, una colonia, una provincia de la corona española. ¿Ya? Yo siempre lo relaciono con hoy día... Entonces, en ese punto, ¿había monarquía en Chile? En Chile no. Pero nosotros pertenecíamos a España y en España había una monarquía. Ah, claro, pero la pregunta dice, ¿el brusco cambio institucional que significó pasar de una monarquía a una república? Claro. También debiese ser, pues. Ya, veamos la alternativa correcta. ¿Vamos? Ah, ¿la tiene o la tengo que...? Sí, no. Vamos a la alternativa correcta, veamos cuál será. La E. La E. Claro. Ya estábamos discutiendo, pero efectivamente, no es que aquí en Chile haya habido una monarquía, pero como éramos colonia, dependíamos de la corona española. ¿Por qué aparece ACE ahí? ACE significa análisis, síntesis y evaluación. Perfecto. Y ha quedado en evidencia en este análisis que hemos hecho que es una pregunta compleja. Claro. Tuvimos que analizar los componentes, en este caso la coyuntura. Tuvimos que hacer una síntesis recapitulando elementos de la experiencia lectiva que teníamos sobre el periodo y eventualmente tuvimos que evaluar las alternativas. Por lo tanto, compleja. Es una pregunta compleja. Entonces, no es pura memoria la cosa. No, la prueba de transición tiene este tipo de preguntas. ACE, ya, comprensión, aplicación, ACE. Bueno, acertamos en todo caso. Acertamos, bien, ¿no? Bien, un aplauso, acertamos. Bien, acertamos. A continuación, yo les voy a presentar un video del periodo que vamos a analizar hoy día. Ya es un video del régimen parlamentario. Entonces acá nos vamos a dar cuenta que van a estar presentes estos elementos que establece Fernando Braudel, los 5 elementos. Ya la temporalidad, el tiempo, la duración, la coyuntura, la estructura, ya, y la duración. Vamos con el video. La segunda mitad del siglo XIX en Chile fue escenario de disputas políticas y religiosas de diverso calibre. Tras 20 años de gobiernos liberales, en 1891 llega el quiebre, con la guerra civil que enfrenta al poder ejecutivo con el legislativo. A fines de 1890, el conflicto entre los poderes ejecutivo y legislativo alcanzaron su máxima tensión, cuando el Congreso quiso obligar al presidente Balmaceda a renunciar a su cargo, rechazando las leyes periódicas, para que el gobierno quedara sin dinero. Sin embargo, Balmaceda desconoce esta medida y estipula la ley de presupuestos del año anterior, generando el descontento del Congreso y un consecuente levantamiento de la Armada contra el gobierno. El ejército, fiel al presidente, se enfrenta en encarnizadas batallas y finalmente el Congreso se declara ganador del conflicto, estableciendo el régimen parlamentario. Este periodo histórico ha sido motivo de distintas interpretaciones a lo largo del tiempo. Hay quienes argumentan que el parlamentarismo nació junto con el régimen liberal y otros afirman que este sistema nunca operó realmente en Chile, como sí lo hizo en Inglaterra. Lo cierto es que este periodo se caracteriza por el predominio del Congreso sobre el Ejecutivo, limitándolo y controlándolo en su accionar. Salta a la vista que este sistema solo vino a perpetuar el poder de la clase oligárquica chilena, familias con estrechos vínculos de parentesco y unidos por lazos comerciales. Sin embargo, la ceguera de estos gobernantes se enfrentará a las masas cada vez más deseosas de ser representadas. Durante este periodo se cocina la cuestión social. A pesar del giro radical del gobierno, la Constitución de 1833 siguió vigente, y no se le hicieron mayores cambios. El parlamentarismo inglés solo contaba con 2 partidos, pero el chileno tenía una gran variedad. Esta cantidad de partidos que no se ponían de acuerdo en nada significó una inestabilidad para el sistema. Como venía ocurriendo desde el periodo liberal, los congresistas tenían distintas facultades para entorpecer la labor del Ejecutivo. Entre ellas estaban las interpelaciones ministeriales,
los votos de censura y la inexistencia de la clausura del debate, lo que se traducía como una rotativa de ministros y leyes que se debatían por años, sin ser aprobadas nunca. La crisis del parlamentarismo. Senadores y diputados ocupando escaños por muchos años, conexiones familiares entre los distintos cargos, leyes de tramitación infinita y oídos sordos al clamor popular. ¿Les suena conocido? Estos son los ingredientes para una profunda crisis política, y así ocurrió también con el parlamentarismo a la chilena. Tras casi 30 años de presidentes títeres y oligarcas en la Cámara del Congreso, en 1920 irrumpe una campaña presidencial que trae un discurso diferente. Mientras el pueblo muere de hambre o es asesinado por las fuerzas armadas que juraron protegerlo, se alza una voz que recoge las quejas de una pujante clase media. Es Arturo Alessandri Palma y trae un discurso anti-oligárquico y anticongresista. Entre sus ideas están mejorar las condiciones de vida de gran parte de la población, por lo que recibe el apoyo de obreros y estudiantes. Sin embargo, los 4 años siguientes se enfrenta a la oxidada maquinaria parlamentaria, donde sus leyes se encuentran empantanadas. No es hasta que ocurre un hecho casi anecdótico que la situación cambia. En 1924, la crisis política, social y económica es tan aguda que hasta la oficialidad del ejército está pasando penurias. Es por este motivo que un grupo de oficiales de baja graduación se presenta en el Congreso, mientras la Cámara está discutiendo la dieta parlamentaria. A los militares les parece inaudito que los parlamentarios debatan sobre sus sueldos, mientras ellos no están recibiendo el suyo. El grupo de oficiales comienza a golpear el suelo con sus sables, como manera para ejercer presión. Este hecho desencadena que los congresistas, para evitar un golpe militar, terminen aprobando todas las leyes que se habían quedado en el tintero. Jornada laboral de 8 horas. Supresión del trabajo infantil, reglamentación del contrato colectivo, ley de accidentes del trabajo y seguro obrero, legalización de los sindicatos, ley de cooperativas y la creación de los tribunales de conciliación y arbitraje laboral, todas pospuestas anteriormente por ambas cámaras legislativas. A pesar de la aprobación de estas leyes, el ruido de sables desemboca en una junta militar tomando el poder y exiliando al presidente Alessandri, marcando la pauta del intervencionismo militar durante el resto del siglo XX. Sin embargo, se da fin a la Constitución de 1833 y es reemplazada por la de 1925. El régimen presidencial vuelve a Chile. En este video quedan de manifiesto en realidad las categorías que estábamos analizando. Claramente, ¿ya? Muy Clarito. claramente. El muy contexto claramente, es el sí. régimen parlamentario. Sí. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Sí. 1891 a 1924. Están los aspectos. El político fundamentalmente, Sí. este video está clarito porque aparecen los sectores políticos, aparece el antecedente de la Guerra Claro. Civil del 91, cómo finaliza el periodo, ¿no es cierto?, con el protagonismo de Arturo Alessandri Palma y el famoso ruido de sables, ¿no es cierto?, en 1924, y por lo tanto están claritos los 5 elementos Muy ya que claros. estábamos analizando. Sí. ¿Ya? En relación al video, estos son los elementos que yo les presenté, ¿ya? Y los que los podemos rescatar de este video. ¿Ya? 1891-1924, La régimen guerra, parlamentario. político, ahí ¿Ya? está el elemento político, el social, el cultural, ¿no es cierto? Y el económico, Y el económico. ¿cierto? La epopeya del salitre. Claro, a ¿Mm? través de imágenes. Entonces Claro. ahí vemos en lo político la pugna entre el Congreso Nacional y el presidente de la República, Claro. que quedó en evidencia ahí en 1891 en la Guerra Civil, con un ejército que siempre apoyó al presidente de la República y la Armada que apoyó al Congreso. ¿Ya? Se inicia ahí. El político es la lucha permanente que se da en Claro. todo el periodo. En el ámbito social, ¿qué es lo que tenemos? La cuestión social. Así aparece La en todos los pobreza. textos de historia. Es ¿verdad? un conventillo. Es un conventillo y el tema de la cuestión social tiene 2 aristas acá, podríamos señalar. Una, el tema laboral en el norte y los obreros urbanos también. Claro. Y el tema social con las Y enfermedades. el elemento migratorio también, ¿no? Eso es súper importante, ¿ya? Porque cuando comienzan las migraciones, se comienzan a acelerar, diríamos, es en este periodo. Claro. Ya la gente emigra de las zonas rurales a las zonas urbanas, no hay habitaciones en las ciudades y van a aparecer estos conventillos, estos Estas cités. aglomeraciones, ¿cierto? Claro, el cuarto redondo. Hay algo también de la cultura campesina que se traslada a la ciudad con el patio con huerto, ¿no? La gente que en la ciudad sigue sembrando en sus huertos, casas que tienen además un espacio bastante amplio, no digo las casas más pobres, pero la casa antigua tiene más patio. ¿Por qué? Porque en este periodo, 1900-1920, se mezcla Claro, lo rural con lo urbano. con lo urbano. Ya, eso es súper clarito. Ya, por eso es que llegaba gente en carreta a comprar a la ciudad. ¿Ya? Mira. En el ámbito cultural, ¿qué es lo que tenemos? Aquí podemos hablar de una paradoja. ¿Por qué? Hay una contradicción.
¿ya? Si bien está este tema social, está este tema político, ¿ya? Pero es un periodo con una gran riqueza cultural, Sí. porque van a aparecer muchos intelectuales que van a tomar el tema de la cuestión social y van a escribir. Entonces ahí yo les he presentado la imagen de... ¿Quién es este personaje? No lo reconozco, profe. Ya, este personaje es Alejandro Venegas, autor de Sinceridad Histórica, Chile Íntimo. Sí. ¿Ya? Entonces, claro, estos personajes, escritores, historiadores, ¿ya? Gente del cine, porque aparece el cine acá, Claro. del teatro, ¿ya? Toman estos temas y los llevan a la escritura, a libros que van a aparecer, a la historia. ¿Ya? Entonces tenemos acá, por ejemplo, a Francisco Antonio Encina, ¿ya? De Nuestra Inferioridad Económica. Son los inicios de Gabriela Mistral, también. Son los inicios de Vicente Huidobro, con la obra Altazor. Ya, y a nivel económico, estamos viendo ahí una imagen del salitre, significa prosperidad. ¿Qué es lo que está pasando a nivel económico en Chile? A ver, en el ámbito económico es sumamente importante y relevante este tema. ¿Por qué? Porque el salitre es la consecuencia de la Guerra del Pacífico, ¿ya? Entonces, posterior a la Guerra del Pacífico, que finaliza hacia el año 82-83, Chile comienza a vivir de los recursos provenientes del salitre, ¿ya? Eso es lo que tenemos en el ámbito económico, y es un periodo largo, hasta el año 1929-1930. Nos vimos afectados ahí por la crisis económica en Estados Unidos, Chile un país dependiente, y hasta ahí Chile produce salitre, ¿ya? Entonces todo giró en torno al salitre. Los recursos se invertían en educación, en obras públicas, ¿ya? Entonces por eso es tan importante. Veamos a continuación una pregunta en el ámbito político. Vamos a ver. ¿Leo? Lea. El periodo parlamentario chileno tuvo defectos y virtudes relacionadas con las prácticas y la forma de hacer política del sector social hegemónico. Entre los defectos del periodo mencionado es posible destacar: 1. A ver, dice, antes de ir a las opciones, ¿ya? Pregunta sobre las prácticas. Entonces Sí. el estudiante que ya ha estudiado, ¿no es cierto?, este periodo, dice, las prácticas parlamentarias, ¿ya? Que fueron aquellos elementos que utilizaron los congresistas en contra del Ejecutivo, Claro. ¿ya? A Ahí ver, está el tema. ¿podemos destacar entonces? La rotativa ministerial, ¿Ya? la consolidación de una oligarquía parlamentaria, me suena muy fuerte eso, Ya. la consolidación de una oligarquía parlamentaria, el desarrollo de las instituciones democráticas, A ver, analicemos. analicemos. Dice defectos, elementos negativos del régimen parlamentario desde un punto de vista político. La 3 sería una virtud. Ya. La La 3, descarto. claro, ahí está Claro. la contradicción. Entonces la rotativa ministerial es correcta. Sí. ¿Por qué? Porque estaban las interpelaciones, entonces muchos ministros fueron interpelados, Como ahora, ¿no? como ahora, pero Claro. ahora no han salido muchos culpables en realidad. Ya. Hoy día no, Ya. ¿ya? Pero en esa época era muy común que salieran culpables, tenían que dejar los cargos y se generaba la rotativa ministerial. Exacto. ¿Ya? Y la consolidación de la oligarquía, la palabra oligarquía, así como muchos conceptos políticos, vienen de Grecia. Ujú. Oligarquía viene de oligoi, y oligoi significa unos pocos, Claro. ¿ya? Entonces, unos pocos que participaban gobierno. en el gobierno, en política. Por lo tanto, es correcta, Claro. ¿ya? Y la número 3 es una incorrecta virtud, porque claro. es una virtud. Sería, exacto. Entonces, la alternativa tendría que ser la que contenga la alternativa 1 y 2, en este caso la B. B. Vamos a ver. Veamos si es correcta. Muy bien. Bien, aplausos. Y es una Bien. pregunta no muy compleja, No. porque es de comprensión, Claro. comprender. Bastaba simplemente establecer la veracidad de la sentencia, ¿no? Claro. Y ya había una que era falsa, Era falso, era contradictoria. las aseveraciones. Veamos otro ejemplo en el Vamos. ámbito... Vamos a la siguiente. ¿Ya? Esto es en el ámbito social. Vamos. Leo. Ya. En Chile, la denominada República Parlamentaria 1891-1925 presentó múltiples características políticas y sociales. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un ejemplo de esta última? Muy importante esto. De las pronto, múltiples claro, al tiro. características. Mira, de pronto los estudiantes leen Sí. y se quedan con la pregunta y dice características políticas y sociales. Dicen ya, políticas y sociales. Pero la pregunta dice otra cosa. Dice esta última. Y esta última significa, se refiere a social solamente.
¿Ya? Veamos las afirmaciones. Predominio del poder legislativo por sobre el ejecutivo, no, porque estamos hablando de sociales. Esa sería es política, muy exacto. bien. El surgimiento de un pensamiento crítico desde la naciente clase media también sería cultural o política, ¿o no? A ver, sigamos revisando. Ya. El activo rol benefactor del Estado en materia sanitaria y laborales. Social, diríamos social, Sí, política. la consolidación del modelo librecambista, tendría que haber sistema económico, ahí la Ya, descartaría. económico. La disminución del intervencionismo electoral por parte del presidente también la descartaría. Política. Y Claro, la C, la política C, el también, activo porque rol es desde el también, Estado. claro, es la B entonces, La el correcta surgimiento es de la un B. pensamiento crítico desde la naciente clase media. Y con esa frase se deben quedar, Exacto. porque en el régimen parlamentario existe una naciente clase media, se está comenzando a constituir. Y es una pregunta compleja. Es Sí. ACE, análisis, Mire, síntesis y evaluación. efectivamente. ¿Ya? Había que descartar, ¿cierto? Sí. Buscar Hay que compleja. tener un conocimiento más acabado Sí. del periodo. Sí. Vamos a la siguiente. A ver, ¿qué es lo que vemos acá? Imágenes de Sí, de una oficina parlamentaria, perdón, de una oficina salitrera. Y vemos la ficha la ficha de una oficina de Santa Laura. y vemos una pulpería. Una ahí arriba. pulpería con los alimentos. Ya. Por lo tanto, la siguiente pregunta está referida al ámbito económico. Veamos la pregunta. La instalación de oficinas salitreras en el extremo norte de Chile, especialmente en Tarapacá y Antofagasta, se acrecentó explosivamente en las últimas 2 décadas del siglo XIX. De acuerdo a lo anterior, ¿qué efectos económicos y demográficos se generaron producto de este fenómeno o situación? Efectos económicos, es decir, consecuencias. El efecto es la Y consecuencia. demográficos, Claro. o sea, en la población. Ya. ¿La disminución de la población dadas las extremas condiciones de vida en esos territorios? No, porque tendría que haber habido una migración hacia esos territorios. Dice la disminución de la Claro. población. ¿Y qué es lo que sabemos? Sabemos Aumentó. que, a ver, si estudiamos el periodo, en este periodo aumenta. Claro. Por ejemplo, se habla de alrededor de 260.000 trabajadores instalados en el norte, Claro. ¿ya? Que habría aumentado de 60.000 a 260.000. Fuera la entonces, fuera. B. La B, el desplazamiento de personas de otras zonas del país al norte del territorio, me tinca mucho. Podría ser. Me tinca ya. mucho. La C. La transformación del norte grande en la zona más poblada de Chile, No fue la más poblada. no, porque es la Aumentó, zona centro, sí. ¿no? Claro, Muy bien. sigue siendo Santiago. Una caída a nivel nacional del ritmo de crecimiento demográfico, no veo eso. Recordemos que en Claro. el 1900 Chile tiene altas tasas de natalidad, Sí. pero también tiene altas tasas de De mortalidad. mortalidad, sí. Pero el crecimiento vegetativo igual seguía siendo Claro, positivo. sí. Es lo mismo que hoy día. Sí. Descartaría también la E, la superación de la población nacional urbana por sobre la rural. Yo ¿Ya? la descartaría. Yo me quedaría con el desplazamiento de personas de otras zonas del país al norte del territorio. Pero me está pidiendo efectos económicos y demográficos. Ahí tengo uno demográfico. Pero es económico también, porque ¿por Sí. qué migró la población al Por norte? razones económicas, tiene razón. Ya, antes de ver la alternativa, voy a hacer una aclaración. ¿Ya? Ya, como el profesor intervino, entonces para que no se queden con la idea, yo dije hoy día es similar en relación a natalidad, mortalidad, Ya. ¿verdad? ¿A qué me quiero referir? Que hoy día el crecimiento vegetativo sigue siendo positivo, independiente de que las tasas de natalidad siguen siendo bajísimas hoy día, Ya. pero la tasa de mortalidad también es baja. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos un crecimiento vegetativo positivo. Ya. En el 1900, mucha natalidad, mucha mortalidad igual, pero el crecimiento vegetativo seguía siendo positivo. Claro. Esa aclaración. Veamos la alternativa Vamos. correcta acá. La B. Muy bien. Aplauso. ¿Ya? Y no es tan difícil porque No, era una pregunta de de comprender. comprensión. Claro. Y nos queda un aspecto, el aspecto cultural. Bien. Veamos, ahí tenemos imágenes. Vicente Huidobro. Claro, la obra más importante, Altazor, yo Altazor. diría. Y esto recibe la influencia de los movimientos culturales, Claro. ¿verdad? Las vanguardias artísticas del 1900. Aquí podemos hablar del creacionismo, Huidobreano, claro. sí, el criollismo, Sí. se habla también, y a nivel internacional tenemos a ver, ¿qué movimiento? A nivel internacional vamos a tener en los años 20 el surrealismo. Surrealismo, Vamos muy a bien. tener también el cubismo. El cubismo que un poquito más, bueno, claro, se acentúa con claro. en 1930 En aproximadamente. En Chile vamos a tener también el modernismo, ¿Sí? bastante fuerte, de hecho como cuna en Chile. Ya. Eh, Entonces, bueno, esos son los elementos. Tenemos estos artistas, bueno, ahí presento yo a Francisco Antonio Encina, Claro. ¿ya? Alejandro Valdés, Canje, ¿ya? Y puse una imagen, alumnos de educación pública, pongamos Sí. que sea el liceo de aplicación, Sí. que es uno de los liceos construidos con los recursos del salitre en este periodo. Veamos la pregunta en el ámbito cultural.
A finales del siglo XIX surgió en Chile una generación de literatos e intelectuales que comenzaron a denunciar las problemáticas sociales. Entre estos destacaron Alberto Romero, La viuda del conventillo, obra, Eduardo Barrios, se me había ido, Un perdido, Joaquín Eduardo Bello, otro, El roto, y Alejandro Venegas, Sinceridad, Chile íntimo, en 1910. En este sentido, ¿qué aspectos permitieron el desarrollo de esta literatura social? Vámonos con la alternativa. La 1 dice, la constatación de la pobreza y miseria en la que vivían las clases populares. Sí. Correcto, porque Sí. eso toman estos Sí, intelectuales sí. y escriben sobre ello. Sí. 2, el desarrollo de una clase media profesional que intermedió en las relaciones entre ricos y pobres. Y la 3, la influencia de nuevas corrientes literarias como el realismo y el criollismo. Definitivamente la 1 y la 3. Con la 2 tengo alguna pero veamos vacilación. por descarte. Está Ya. la 1 y 3, que es una estrategia que pueden usar los estudiantes. No, Dijo, no no está, está. no Por lo está. tanto, Tiene que ser la E. es la E. ¿Ya? Entonces, ¿en cuál hay duda? En la número 2. Claro. Veamos la número 2. Claro. Dice, el desarrollo de una clase media profesional que intermedió las relaciones entre ricos y pobres. ¿Ya? A lo mejor es muy amplio decir una clase media profesional, porque estamos Tal comenzando vez con culta. esta clase. Claro. Que daría sí. cuenta de la nueva playa de pensadores. Y que se dan cuenta en realidad, Claro. en el fondo, de las situaciones Claro. que se viven en Chile. Bueno, estos son los aspectos importantísimos y nos falta uno, que es el aspecto religioso. Son 5 aspectos, ¿ya? Entonces, y sumado a esto, a considerar las categorías de la historia, ¿no es cierto?, según este historiador Hemos pasado por francés. cada una de ellas. Claro. De esta manera, ¿no es cierto?, hemos querido entregarle nuevos elementos para que ustedes Y muy puedan... importantes. Importantísimos, Y muy para que puedan importantes. desarrollar de buena manera esta prueba de transición en el área de historia. Oye, le damos un fuerte aplauso a la profesora Maribel por esta Aplaudo. nueva clase de historia. Un saludo afectuoso a todos nuestros estudiantes. Recuerden que el preuniversitario está funcionando, que además, al interior de nuestras comunidades educativas, de nuestro liceo, el Departamento de Educación Municipal está entregando material impreso para que nuestros estudiantes del preuniversitario puedan seguir aprendiendo y puedan seguir desarrollando evaluaciones y lecturas que los acerquen a un mejor logro dentro de la PTU. Motivarlos a la participación en las clases. Los días lunes y miércoles me encuentro yo con ustedes en clases de historia de las 7 a las 9 de la En las noche. clases. Y es súper importante que participen, que pregunten. No importa que nos equivoquemos, yo se los digo todos los días. Pero de esta forma aprendemos, ustedes y yo. Bueno, con esas palabras, sabias palabras de nuestra profesora, ponemos término a esta clase de hoy. Un fuerte abrazo a Nos todos. vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao, chao.